Con el estreno de la quinta temporada de The Crown, se inauguró también el auge dorado y el declive abrupto de Diana de Gales. Diana, la princesa del pueblo, se hunde en 3 acontecimientos que sembraron su ruptura con Carlos: la dura infidelidad del príncipe con Camilla Parker Bowles y la manipulada entrevista con Martin Bashir. Ya han pasado más de 25 años desde el perecimiento de la princesa del pueblo, Diana, la tragedia que marcó profundamente a la monarquía del Reino Unido. Así que Lady Di se convirtió en un mito capaz de cambiar las tradiciones más arraigadas, pero fue un sendero con más espinas que flores para cambiar ese arraigo, esa templanza característica de la firma, como se le conoce a la familia real británica, The Firm. Lo único claro que queda es que para 1991, el príncipe Carlos se enfrentaba al perjuicio familiar y público por su ruptura con Diana, a las palabras de la reina Isabel hacia Diana, que le pidió que cuidara un matrimonio imposible, a lo que ella respondía: he tratado de que esto funcione. Y la reina le volvía a decir: estar felizmente casada es una preferencia más que un requisito. Así que a comienzos de los años 90, Diana era una mujer madura, al punto de llevar el famoso vestido de la venganza, que llevó en la fiesta de la Vanity Fair para 1994, un atuendo negro, recreando en multitud de ocasiones, incluso tratado de imitar por Camilla Parker Bowles. Era negro. ¿Por qué? Porque a Carlos no le gustaba el color negro y porque estaba un poco también corto. Así que aquel vestido marcó el comienzo de una batalla sentimental. Esa misma noche cuentan que Diana decidió atreverse con un cambio de vestuario porque se emitió un documental en el que Carlos reconocía con su propia boca que todo estaba acabado. Sí, ya no había más necesidad de mentir, ni de hablar, ni de aparentar. No, para ese momento afloraba a flor de piel aquel amor entre Carlos y Camilla. Un triste matrimonio, donde estaban de por medio un par de niños, salpicados por la ira, el control y la mala suerte. Y era que Diana tenía todo lo que su marido no tenía: carisma, empatía, una gracia natural que no puede entrenarse, que es imposible de fabricar o impostar. La pregunta sería: ¿qué diferenció a Lady Di del resto de los miembros de la monarquía europea? Entre las humillaciones más sonadas fueron los desplantes, los retos épicos de la reina que le puso, como cuidar su matrimonio. Lady Di siempre trató de alejarse de las costumbres de la corte y de la disciplina de la reina. Pasó malos ratos, ratos amargos y muchas humillaciones, pero eso sí consiguió que su legado permaneciera por mucho tiempo. Y ese precisamente fue el triunfo de Diana de Gales, que cada día parece estar más presente. Ese fue su triunfo, esa es su venganza póstuma: hacer que su imagen simplemente perdure. Así que si quieres saber más de esas 3 fundamentales humillaciones que sufrió Diana de Gales, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas. En junio de 1994, en una entrevista televisada por un periodista, con motivo del 25º aniversario como príncipe de Gales, le preguntaron a Carlos si había sido fiel en su matrimonio con Diana. Él respondió sí, hasta que se rompió irremediablemente, aunque ambos lo habíamos intentado. Se refirió a Camilla solo como una amiga,
Se asumió que habían reanudado su romance, al parecer desde el 86. Un año y medio después, Diana era entrevistada por Martin Bashir en un programa de la BBC. Habló con mucha candidez de sus experiencias con la tristeza, la bulimia, y afirmó que aquellos problemas se vieron reflejados en la relación con Carlos. Y lanzó aquella famosa frase: éramos 3 en ese matrimonio. Así que estaba un poco saturado, diría Diana. Aquella entrevista sería vista por más de 200 millones de personas en todo el mundo. Más tarde se reveló que Bashir no fue del todo leal para buscar aquella cooperación con Diana y así poder hacer la entrevista. En diciembre del 95, un mes después de aquella entrevista, el Palacio de Buckingham decía que la reina Isabel había escrito una carta a Carlos instándola a él y a Diana a divorciarse, probablemente motivada en parte por la entrevista. En un comunicado decía: después de considerar la situación actual, la reina escribió al príncipe y a la princesa apoyando el divorcio entre ambos. El 29 de febrero del 96, tras la resistencia inicial, Diana dice que aceptará el divorcio. Ha sido una decisión excepcionalmente difícil y que la princesa de Gales ha tomado con inmensa tristeza y arrepentimiento. En agosto de aquel año, finalizaba el divorcio del príncipe Carlos y la princesa Diana. Se acuerda que Diana sigue viviendo en el Palacio de Kensington y sea conocida como Diana, princesa de Gales, pero no como su Alteza Real. Se rumoraba que su acuerdo de divorcio se cuantificó en 15 millones de libras esterlinas. Un año y 3 días después perecía en un insuceso de coche en una autopista en París, en el famoso túnel del alma. Hoy en París hay una réplica llamada la Llama de la Libertad, una réplica exacta de la antorcha de la Estatua de la Libertad de Nueva York. Hoy ese puente y esa llama es un peregrinar de miles que llevan mensajes, fotos y flores. Así que un cruel divorcio sería la primera de esas humillaciones que tanto afectó a Diana de Gales. Carlos, la persona privada y el papel público. Así se llamó el documental que prácticamente lanzó a Carlos a la palestra pública y que le enseñó al mundo entero, por boca del mismo, que era infiel. Llevado por un afán de sinceridad que probablemente tampoco compartía Buckingham Palace, el príncipe contestaba a Jonathan Dimbley con sinceridad: ¿fue su Alteza fiel en su matrimonio?, le interrogó el periodista, a lo que Carlos dijo: sí. Fui fiel hasta que tuve claro que nuestro matrimonio estaba irreparablemente roto. Lo que me ha pasado a mí le ha ocurrido a la mitad del país, terminaba diciendo Carlos. Así que el problema en ese momento era que el pueblo se enteraba que había un príncipe infiel que engañaba a su esposa, aunque no afirmó quién era, ni cuándo se conocieron, ni en dónde. Lo único cierto es que todo el mundo decía que era Camilla Parker Bowles, de 46 años en aquel entonces, a quien Carlos calificaba como una amiga muy querida. Aquellas revelaciones en aquel ayer provocaría el inevitable revuelo, rechazo de algunos miembros del clero. Otros más realistas reconocieron que después de todo, Carlos había limitado a reconocer lo que ya era del dominio público. Y no solo eso, sino como dijo uno de sus biógrafos, el príncipe no ha hecho nada más que seguir la tradición de sus antepasados, muchos de ellos infieles. Así que ventilar al público, sí, al público ante millones de personas que era infiel, lo dejaría mal parado ante la comunidad y el pueblo inglés, un pueblo extremadamente conservador y amante del linaje y monarquía respetable hacia sus reyes. Así empezaban los líos amorosos de Carlos, Diana y Camila. Desde entonces, lamentablemente aquellas confesiones de Carlos
llenarían ríos y ríos de tinta en los diarios sensacionalistas, que incluso cuentan que hasta hoy en día no han podido superar desde aquella confesión de Carlos, príncipe de Gales. El hombre privado y el hombre público, literal. Hace ya casi más de un cuarto de siglo que la princesa Diana se sentaba con Martin Bashir, un periodista, para hablar a corazón abierto de todo lo que había ocurrido en su vida, antes, durante y después de su matrimonio con el príncipe Carlos. Las infidelidades de él, las suyas, sus hijos y su papel en la corona, el aislamiento al que se vio sometida, la bulimia, la entrevista que lo cambió todo, la que precipitó su divorcio de Carlos de Inglaterra, la que aireó todos esos malos hechos, esas penas, esos declives por el que había pasado la princesa y había sido obligada a callar. Aquella entrevista sería emitida por la BBC el 20 de noviembre de 1995 y grabada unos días antes en total secreto. La que se ha catalogado como la conversación más honesta jamás realizada por un miembro de la familia real británica. Ella fue la primera de muchas otras que después han dado los Windsor, desde Carlos hasta Harry. Fue también una revolución en todos los sentidos. Aquel programa se llamaba Panorama y ofrecía la primera entrevista de Diana sola, desde que se casaba con el príncipe Carlos. Ella aún formaba parte de la monarquía, ya que estaba separada de Carlos, pero no divorciada. Para prepararla se metieron cámaras en secreto dentro del palacio y Diana lo mantuvo oculto, incluso para la gente de su confianza, porque no se fiaba en nadie. El programa fue seguido por casi 23 millones de telespectadores. Sí, 23 millones para una época en que no habían redes sociales. Y aún a día de hoy sigue siendo uno de los programas más vistos en la historia. Y que tú lo puedes ver por YouTube. Ahora que Martin Bashir está en el punto de mira por la manera en que pudo haber conseguido aquella entrevista. La primera pregunta que le preguntó Martin Bashir fue: Su Alteza Real, ¿estaba usted preparada para las presiones que conllevaba casarse con un miembro de la familia real? A lo que Diana respondió: a los 19 años siempre piensas que estás preparada para todo y crees que sabes lo que se avecina. Pero aunque ese momento estaba intimidada ante la perspectiva, sentí que tenía el apoyo de mi futuro esposo. Hasta allí todo normal. La segunda pregunta fue: ¿cuáles eran sus expectativas para la vida matrimonial? Creo que, como cualquier matrimonio, especialmente cuando has tenido padres divorciados como yo, quieres esforzarte aún más para que funcione y no volver a caer en un patrón que ya has visto suceder en tu propia familia. Quería desesperadamente que funcionara. Amaba mucho a mi esposo, y deseaba compartir todo con él. Pensé que formábamos la pareja ideal, un buen equipo. Con esas dos preguntas, medio mundo quedaba boquiabierto en aquel entonces. La otra pregunta fue: ¿era consciente del significado de lo que estaba sucediendo? Después de todo, se convertía en princesa de Gales con miras de convertirse en reina. No me desanimé, ni me desanimaron las responsabilidades que genera ese papel. Fue un desafío y aún lo es. En cuanto a convertirme en reina, nunca estuvo en mi mente cuando me casé con mi esposo. Estaba muy lejos de ese pensamiento. El aspecto más abrumador fue la atención de los medios, porque a mi marido y a mí nos dijeron cuando nos comprometimos que los medios se callarían, y no fue así. Luego, cuando nos casamos, dijeron que sería tranquilo y tampoco lo fue. Y entonces todo comenzó a enfocarse mucho en mí. Y aparecía todos los días en las portadas de los periódicos,
lo que hace que en el fondo te sientas sola. Cuanto más alto te colocan los medios, mayor puede ser la caída. Y yo era muy consciente de eso, dijo Diana. Y seguía la cuarta pregunta. ¿Cómo manejó la transición de ser Lady Di Spencer a convertirse en la mujer más fotografiada y de la que más se habla en el mundo? Bueno, me tomó mucho tiempo entender por qué la gente estaba tan interesada en mí, pero asumí que era porque mi esposo había hecho un trabajo maravilloso antes de nuestro matrimonio y nuestra relación. Luego pasan los años y te ves en ti misma como un buen producto que se encuentra en una estantería y se vende bien. Y la gente gana mucho dinero. Aunque la mitad de la entrevista hay que reconocer que le preguntaron hechos triviales, como cómo fue su reacción y de la familia cuando se enteraron que sería niño, su primer hijo. Y otras preguntas como ¿siempre ha querido formar una familia? Etcétera, etcétera. Pero a medida que iba avanzando el interrogatorio de las preguntas, iba aflorando algunas cosas muy secretas que nadie había conocido de Diana. Depresión posparto. ¿Cuál fue la reacción de la familia a esa depresión postnatal? Le preguntaba el periodista, a lo que ella respondía, bueno, tal vez fui la primera persona en esta familia que tuvo eso y que lloró de manera abierta eso, ventilándolo. Inmediatamente el resto de la familia real empezó a decir, Diana es inestable y Diana está mentalmente desequilibrada. Se habla de que James Hewitt tuvo una estrecha relación con usted desde aproximadamente 1989. ¿Cuál era la naturaleza de su relación? Fue un gran amigo mío en un momento muy difícil, otro momento difícil, y siempre estuvo ahí para apoyarme. Yo estaba absolutamente destrozada cuando apareció un libro en el que relata que nuestra amistad fue mucho más allá. Y le pregunta a Martin Bashir, ¿fue usted infiel? Ella contesta sí. Estaba enamorada de él, pero me decepcionó mucho. Y la pregunta clave fue cuando el periodista le preguntó, ¿cree que la relación de Carlos con otra chica fue un factor en la ruptura de su matrimonio? Bueno, éramos 3 en ese matrimonio, así que estaba un poco abarrotado. Vivían vidas separadas, pero ante el público aparecían como una pareja felizmente casada. ¿Cómo veía esto la familia real?, le preguntó Martin Bashir. Ella respondió, creo que todos estaban muy ansiosos porque podían percibir que había complicaciones, pero no querían interferir. Estaban allí y hacían saber que estaban allí si era necesario. Éramos un muy buen equipo en público, a pesar de lo que pasaba en privado. Pero finalizando la entrevista, más sorprendente fue la pregunta, ¿cree que el príncipe de Gales será rey algún día? Y ella respondió, no creo que ninguno de nosotros sepa la respuesta a eso. Y claramente es una pregunta que está en cabeza de todos. Pero quién sabe lo que el destino producirá. Quién sabe qué circunstancias provocará. Mi único deseo es que mi marido encuentre la paz mental. Y de eso se derivan otras cosas. Y la última pregunta fue la siguiente. ¿Por qué ha decidido dar esta entrevista ahora? ¿Por qué ha decidido hablar en este momento? Porque en diciembre cumpliremos 3 años separados y la percepción que se ha tenido de mí durante este tiempo ha sido muy confusa y turbulenta. Algunas personas podrían interpretar esto como que simplemente está tratando de vengarse de su marido. No me siento aquí con resentimiento. Me siento aquí con tristeza porque un matrimonio no ha funcionado. Me siento aquí con esperanza porque hay un futuro por delante. Un futuro para mi marido, un futuro para mí y un futuro para la monarquía. Un año después de aquella entrevista, se separaban y el divorcio legal era firmado. Y esas serían las 3 humillaciones a Diana que marcaron su vida. Y el fin de un mal llamado cuento de hadas. Y una vez más a ti te decimos gracias por preferirnos y recuerda
que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Mis estrellas.